Una detallada descripción de una aeronave altamente avanzada aparece en un texto de 3000 años de antigüedad. Hay historias en la antigüedad de aeronaves aparentemente militares que desafiaron las leyes de la física y de la aeronáutica. Historias ancestrales que describen un vehículo que viajaba tanto por el aire como bajo el agua. En Sumeria y en Babilonia se habla de Oannes, quien surgió del mar en un disco al lado. Y los jeroglíficos egipcios más antiguos se refieren a extraños objetos que descendían a la tierra. Existen reproducciones en el mundo antiguo de lo que parecen ser aeronaves en forma de pirámide. Ahora, oficiales militares han grabado videos de objetos casi idénticos en el cielo. ¿Acaso nos estamos topando con los mismos extraterrestres que han ocupado la Tierra durante miles de años? Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Julio de 2019. Isla de San Clemente, California. 68 millas náuticas al oeste de San Diego. Una unidad de élite de la Armada, compuesta por 9 buques de guerra y un componente aéreo, realiza ejercicios de entrenamiento nocturno en aguas restringidas. La Marina de los Estados Unidos estaba realizando un ejercicio con Strike Force 9. El centro de todo era un portaaviones y había otros buques y aviones alrededor. Y el objetivo de ese ejercicio era comprobar cómo se comportarían en un estado de guerra. Todo iba perfecto, pero de un momento a otro apareció algo extraño. Los barcos son rodeados por lo que la Armada denomina UAVs, o vehículos aéreos no identificados, en inglés. Los UAVs vuelan por periodos prolongados en condiciones de baja visibilidad, haciendo audaces maniobras sobre los buques y dentro del rango de un sensible radar militar. No queda duda que algo extraño estaba penetrando la sofisticada red de defensa de los Estados Unidos. Fue uno de los eventos más importantes que ha dado a conocer el gobierno de los Estados Unidos a través de las áreas de inteligencia, pero al momento que investigaron, al momento que comenzaron a checar todos los instrumentos militares, se dieron cuenta que no había manera de poder explicar lo que estaba sucediendo. El equipo de interpretación y examinación fotográfica a bordo del USS Russell capturó un incuestionable video de visión nocturna de 18 segundos de múltiples UAVs sobrevolando a solo 200 metros por encima del navío. Eran objetos con una tecnología avanzada, que los Estados Unidos, a pesar de todo ese ámbito militar y cuestiones tecnológicas tan avanzadas, no lograron entender qué era lo que estaba sucediendo. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es? ¿Una tecnología superior? ¿Que el ser humano no tiene la capacidad de defenderse? En diciembre de 2017, solo 18 meses antes de este incidente, el New York Times expuso al programa secreto del gobierno de Estados Unidos que investigaba fenómenos aéreos no identificados. Desde aquellas explosivas revelaciones, han surgido numerosos videos y fotografías de encuentros entre la Armada y diversos tipos de UAPs. Y en lo que respecta a los teóricos de los antiguos astronautas, el video tomado desde el USS Russell bien puede ser el más extraordinario de todos. Y no por la cantidad de objetos en el cielo, sino por la peculiar forma de aquellos UAPs. El que la Armada misma sea quien filmó estos objetos con forma de pirámide es mucho más que interesante, porque existen reproducciones similares en el mundo antiguo de lo que parecen ser aeronaves en forma de pirámide.
Está claro que lo que vemos en este video tiene forma de pirámide con profundidad, no es plano. Es una pirámide tridimensional flotando en el cielo. Si las imágenes son reales y los objetos no terrenales, entonces podríamos alegar que los mismos visitantes de la antigüedad vuelven a mostrar su presencia. El Cairo, Egipto. Exhibido en el Salón Real de Momias del Museo Egipcio, se halla una reliquia de la pirámide de Amenemhat III, una piedra Benben. En el antiguo Egipto, se colocaban piedras arquitectónicas piramidales parecidas sobre enormes monolitos llamados obeliscos. El primero de estos Benben precede a las pirámides más antiguas. El obelisco apunta a los cielos, así que es un objeto de alabanza, y esa piedra arquitectónica, ese Benben, era el lugar de encuentro, el portal a otros mundos, el punto donde la energía humana se elevaba y entraba en contacto con los dioses. Esta piedra Benben tiene la forma clásica de una pirámide. Y es que el diseño de las pirámides se basó en el del Benben como tal. Reproducciones gigantescas de la piedra. La piedra Benben no solo era un símbolo de la conexión con los cielos. En realidad era una conmemoración de una visita alienígena. El antiguo Egipto está repleto de referencias a seres celestiales que descendieron desde las alturas para impartir conocimientos a nuestros ancestros. Una de las historias originarias dice que una piedra Benben bajó del cielo y de ella emergieron los primeros dioses creadores que fundaron la civilización egipcia. Y este era un objeto volador. ¿Podrían estas piedras piramidales halladas sobre los obeliscos egipcios y hasta las propias pirámides haber sido inspiradas por una visitación extraterrestre? De ser así, ¿es posible que lo que el USS Russell capturó en video fueran aeronaves alienígenas similares? Lo que se vio desde el buque USS Russell son estos objetos que sobrevolaban el cielo. Fue que eran idénticos en forma. Eran numerosos y fueron grabados. Entonces, ¿hay alguna conexión? ¿Son lo mismo lo que se vio en Egipto y lo que se presenció desde este buque? Una idea fascinante es que los ovnis llegaron por primera vez a Egipto. Eso se dice. Y que posiblemente vinieron en naves piramidales. El caso es que llama la atención los últimos videos donde aparece una nave piramidal. Y esas historias, esos relatos que se cuentan con respecto a la forma de esas naves aparecen en muchas culturas del mundo. Y de ser así, es posible que hace miles de años hayamos sido testigos de los mismos objetos en el cielo que aparecen en recientes videos y fotografías de la Armada de Estados Unidos. Y de ser así, podría ser un indicador de que los humanos hemos compartido el planeta Tierra con otra raza de seres inteligentes desde nuestros inicios. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que puede encontrarse más evidencia en la India, entre las páginas de uno de los textos más antiguos del mundo. Costa de Florida, enero de 2015. La tripulación de un jet de combate F-18 se adentra en espacio aéreo restringido y se topa con un objeto volador en su trayectoria directa de vuelo. Apuntan su cámara de infrarrojo de barrido frontal al objeto, capturándolo en pleno vuelo. Había F-18s tras el objeto y no lo alcanzaban. Ese UAP hacía cosas que los vehículos aerodinámicos modernos no pueden. Los pilotos que perseguían a este objeto no identificado observaron que realizaba maniobras inusuales como ninguna aeronave militar reconocida. Todo mientras avanzaba a muy alta velocidad. Entre los datos más impresionantes es que se mueve contra el viento y se puede oír al piloto decirlo. Mira eso, viejo. ¡Santo Dios! Van contra del viento que está a 120 nudos hacia el oeste. No pierde velocidad y rota de manera mecánica en contra del viento.
Las imágenes del gimbal son un elemento inusual de evidencia física que fue corroborada directamente por individuos apostados en la costa este documentando estos eventos. Es sumamente impresionante. Los aviones modernos pueden inclinarse, oscilar y hasta girar, pero no pueden inclinarse adelante y continuar avanzando manteniendo la línea de vuelo. Este objeto hacía eso. Se movía extremadamente rápido y aceleraba mucho más rápido que un F-18. Solo ese movimiento es una hazaña que el hombre aún no ha logrado. Lo evaluamos minuciosamente y lo incómodo es que no sabemos cómo lo hace, que no sabemos de quién es esa tecnología. Si no se puede identificar algo tecnológicamente mucho más avanzado, Houston, tenemos un problema. El video de la Armada de este increíble encuentro fue hecho público en diciembre de 2017, bautizando al objeto como Gimbal, por su habilidad para rotar sobre su propio eje. Pero para los teóricos de los antiguos astronautas, tan intrigante como su manera de moverse es la forma del objeto. La silueta del objeto es la de una bellota. De inmediato nos trae a la mente lo que los antiguos textos hindúes describen como el Vimana, un objeto volador con esa forma. En el Mahabharata y en muchos de los antiguos textos védicos se habla de unos llamados Vimanas. Los Vimanas eran vehículos voladores con los cuales se alcanzaba el reino celestial. En las antiguas épicas sánscritas de la India hay descripciones muy bien detalladas del Vimana, que trasladaba a los dioses y a otras importantes figuras a través del cielo y en ocasiones a otros planetas. Esta nave con forma de bellota fue incluso incorporada a la cúspide de muchos templos hindúes. Y según algunos investigadores, también sirvió de inspiración para estructuras budistas parecidas llamadas stupas. Si vamos a Indonesia y examinamos Borobudur, donde hay 194 estupas en círculos concéntricos, cada stupa, en mi opinión, representa una especie de objeto volador, porque stupa, de hecho, significa carroza celestial, un medio con el cual llegar al reino celestial. Y todas tienen forma de Vimana. El Vimana a menudo es descrito como una máquina de guerra, poseedora de increíbles armas. Según la historia y las crónicas antiguas, se aseguraría que esas vimanas eran realmente fortalezas voladoras que podrían destruir ciudades completas y que alcanzaban velocidades extraordinarias. Por lo tanto, debemos de entender que estas son las primeras historias, las primeras manifestaciones de estas grandes moles que se desplazaban por el cielo, siempre haciendo la guerra. En los textos de la India, los vimanas son las carrozas o naves de los dioses. Es evidente que eran un medio de transporte para que los dioses fueran de un lugar a otro, de otro país a otro e incluso a otros planetas. A veces son descritos como nubes brillantes, algunos con 7 pisos de altura. En 1895, el erudito en sánscrito Shivkar Talpada decidió diseñar una aeronave basándose únicamente en la información extraída de las antiguas escrituras hindúes acerca del Vimana. Aunque la historia es tema de controversia, supuestamente puso a prueba su creación frente a una audiencia de miles de personas en una playa de Bombay. Cuenta la leyenda que voló por unos 30 segundos a más de 400 metros. Los hermanos Wright solo se elevaron unos 35 metros por 12 segundos. Pero lo realmente emocionante es que se trata de tecnología sacada de escrituras hechas miles de años antes de que la raza humana siquiera soñara con la idea de volar. ¿Cómo es eso posible? De acuerdo con el texto hindú, las naves eran controladas por la mente, capaces de cambiar de dirección, inclinarse y viajar a altas velocidades, desafiando nuestro conocimiento actual de física aeronáutica. Aquí lo genial es que estos videos de ovnis modernos muestran que estos vehículos son capaces de hacer maniobras absurdas que pueden acelerar en un parpadeo o detenerse o cambiar de rumbo inmediatamente a fuerzas G que no podríamos siquiera sobrevivir. En el Vyamanika Shastra
donde se describen las capacidades de vuelo de los vimanas, se habla de las mismas maniobras. El hecho de que haya historias similares en la antigüedad claramente indica que todo esto ya ha pasado antes. Es posible que los antiguos textos sánscritos describan vehículos extraterrestres incluso más avanzados que los jets de combate estadounidenses más sofisticados. Y de ser así, ¿estamos en presencia de esa misma tecnología en los recientes videos publicados por la Armada de Estados Unidos? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que esta tecnología también puede verse adornando un muro de un templo egipcio que data de hace miles de años. Dendera, Egipto. A unos 2,5 kilómetros al sureste de esta antigua ciudad yace el templo de Hathor, uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes y mejor preservados de todo Egipto. Entre los millares de jeroglíficos que recubren las columnas del templo, hay numerosas representaciones de faraones de pie sobre misteriosas embarcaciones, supuestamente navegando por las estrellas. En el tiempo de Hathor vemos la singular representación de un faraón resucitado de pie sobre los que los antiguos egipcios denominaron el bote a la eternidad. Es un barco creado por Ptah, el antiguo dios egipcio de la tecnología, a quien los egipcios vinculaban con la estrella Sirius. En el antiguo Egipto se habla de faraones y dioses que viajaban a los astros montados en dichos botes. De acuerdo con William Henry, quien ha dedicado décadas al estudio de la iconografía del antiguo Egipto, un detalle importante a encontrar en algunas representaciones de Dendera y otras locaciones es que el faraón es visto dentro de un círculo o burbuja. En otro notable ejemplo, vemos a un faraón sentado en un trono, con las diosas Isis y Neftis, una a cada lado, mientras él reposa en una burbuja azul o burbuja mágica. Esta imagen de una burbuja mágica puede hallarse en toda clase de obras de arte del mundo antiguo, y algunos investigadores especulan que la repetitiva conexión entre dicha forma y la idea de la ascensión indicaría que representa una experiencia en común, el viaje por el espacio. En todo el mundo antiguo descubrimos otros inquietantes ejemplares de seres dentro de una burbuja. Por ejemplo, en el Tíbet está Padmasambhava, sentado en un trono de loto rodeado por las luces del arco iris, con una delgada línea que simboliza una especie de burbuja. Y si vemos los primeros esbozos de Jesús ascendiendo a los cielos, él se sienta en un trono rodeado por anillos concéntricos que forman una burbuja a su alrededor, representando lo que, según los Hechos de los Apóstoles, usó para ascender y usará para volver. Hay un sinnúmero de pinturas de santos y otros seres celestiales en los que se les puede ver en una especie de burbuja de energía. ¿No será acaso que esto es algo que la gente vio en la antigüedad y que estaba más allá de su entendimiento tecnológico y que por esta razón así fue que lo retrataron? Los historiadores conservadores interpretan este diseño presente en el arte religioso como simples símbolos de divinidad, pero ¿podría la repetición de esta icónica imagen en tantas tradiciones sugerir que en realidad fue algo que nuestros ancestros presenciaron? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y aseguran que se puede hallar más evidencia al respecto si vemos más de cerca el recientemente publicado video del Gimbal, filmado por jets de la Armada en el 2015. ¡Mira eso, viejo! Cuando el ingeniero aeroespacial y doctor Travis Taylor examinó el video del Gimbal, se percató de una curiosa anomalía, un halo de luz alrededor del objeto. Tras un análisis exhaustivo del video, podemos ver un área como una burbuja que protege toda la nave, algo que no se ve cuando se usa el mismo equipo para ver un F-18, un F-22 o un F-35. En una cámara de infrarrojo de barrido frontal, negro es calor, y si negro es calor, blanco es frío. Entonces, lo que rodea al vehículo está helado. Tal vez sea una burbuja warp o una especie de campo de propulsión etéreo que alguien descubrió. El concepto de una burbuja warp
fue presentado en 1994 por el físico mexicano Miguel Alcubierre como parte de un modelo hipotético para viajar más rápido que la velocidad de la luz. Una vez le pregunté a Miguel cómo se le ocurrió la idea de la métrica de Alcubierre y me dijo que fue viendo Star Trek. La Enterprise comprime el espacio delante de ella y expande el espacio detrás, haciéndola avanzar más rápido que la luz. Miguel dijo, un momento, creo que puedo duplicar eso. En el modelo teórico de Alcubierre, el vehículo con propulsión Warp está rodeado por una burbuja de energía dentro del espacio-tiempo. A él se le ocurre una hipótesis matemática, ¿no?, que plantea que un motor para ese tipo de naves que supere la velocidad de la luz necesitaría una burbuja de material exótico y la nave estaría inmóvil dentro de la burbuja y sería el espacio-tiempo que se curvara, ¿no? Por eso se llama, o sea, la curvatura Warp, ¿no?, de alguna manera. A la luz de la idea de una burbuja Warp rodeando una nave espacial, en ese video los ingenieros observaron ese principio exacto en plena acción. En la opinión de los teóricos de los antiguos astronautas, la tecnología de burbuja Warp podría estar presente no solo en el video del gimbal, sino en obras de arte creadas siglos atrás, como la burbuja azul del faraón, el trono del loto tibetano, la ascensión de Cristo e incontables otras imágenes sagradas que parecen representar un fenómeno idéntico. No nos queda sino preguntarnos qué es lo que el artista intentó comunicar. Es tal y como dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Son ejemplos poderosos y sugerentes de seres que ascienden y viajan por las estrellas en burbujas mágicas, que coinciden a la perfección con el concepto de la burbuja Warp de Alcubierre. Esos dibujos antiguos no nos estarán mostrando lo mismo que vemos hoy en día con cámaras infrarrojas modernas. Es posible que las imágenes de figuras cercadas por burbujas a lo largo de la historia y del planeta entero representen tecnología alienígena. Quizá podamos hallar más pistas evaluando otro extraordinario video de la Armada y su conexión directa con el mundo antiguo. ¡Cayó al agua! Los Ángeles, California, mayo de 2021. El experimentado periodista George Knapp y el cineasta documentalista Jeremy Corbell publican un asombroso video que adquirieron del USS Omaha, que muestra un misterioso objeto esférico volando a velocidades cercanas a los 260 kilómetros por hora antes de desaparecer en el océano. ¡Oh, entró al agua! ¡Cayó al agua! Lo del USS Omaha es una de las evidencias más impactantes que haya mostrado al público estadounidense y mundial. Había objetos rondando este buque de guerra y uno en particular parece trascender del espacio aéreo al mar, lo que llaman un vehículo transmedio. Un vehículo que puede operar de igual manera por el aire y bajo el agua. Claro, era una suposición. Pero cuando fueron en busca del objeto bajo el agua o del naufragio, no hallaron nada. El representante de Tennessee, Tim Burchett, un firme defensor de la apertura en cuanto a los avistamientos de ovnis, fue uno de los primeros miembros del Congreso en examinar las imágenes. En lo personal quedé pasmado cuando vi ese objeto haciendo esa maniobra, sin reducir la velocidad ni mostrar fricción alguna al entrar al agua. Es algo que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Revisé datos matemáticos de fricción y otras cosas y desafía todo eso. ¿Cómo pudo un vehículo volar directo al agua a más de 200 kilómetros por hora? Bueno, o bien la superficie del vehículo no genera fricción, teniendo así interacción cero con cualquier material que atraviese, o no hay fricción, sino que es una burbuja Warp y el objeto, espacial o no, está adentro. Las presiones y tensiones de atravesar la atmósfera, el espacio exterior y luego el océano son suficientes para quebrar cualquier aeronave conocida. Estos informes de ovnis que se sumergen en el agua no es algo nuevo, como el caso de 1991
en el lago Fujian, Jin Yuxiang, que era un pescador, tuvo un encuentro con un objeto misterioso. Él describe que es como una especie de luz poderosa que salió del agua, estuvo frente a él y fue tan grande esta presencia que hizo temblar su embarcación. Y de pronto, este ovni despega y se va hacia el infinito, hacia el universo. Normalmente se piensa que estos objetos sumergibles no son comunes, pero hay muchos testimonios de personas que dicen haberlos visto sobre el agua, hundiéndose en el agua o saliendo disparados fuera del agua. El 29 de diciembre del 2020, frente a las costas de Hawái, muchas personas fueron testigos de la aparición sobre el mar de un objeto con apariencia cilíndrica. De pronto el objeto se hundió y desapareció. Digamos que se corrió tanto la voz que incluso la Marina de los Estados Unidos fue tratando de buscar alguna nave siniestrada, pero no encontró absolutamente nada. Una teoría sobre este viaje transmedio nos dice que los objetos cilíndricos podrían tener sus bases en el fondo del mar, serían bases submarinas. Si nos ponemos a pensar en que las distancias en el universo son muy grandes, son vastas, y nosotros queremos ir a un planeta de ida y vuelta constantemente, necesitamos de cierto tipo de bases de anclaje. Y por eso es que vemos a los ovnis salir del mar. Siempre los hemos tenido ahí, probablemente desde hace milenios. El solo ver el objeto esférico grabado en el video por el USS Omaha, primero sobrevolando y luego descendiendo al agua, nos abre un número de interesantes conceptos relacionados con el mundo antiguo. Por ejemplo, en Sumeria y en Babilonia se habla de un dios llamado Oannes que vivía en el mar y emergió de allí vistiendo una capa de pez. Fue un iniciador de la humanidad, enseñó escritura, ciencia y otros conceptos. Algo significativo es que Oannes también fundó un clero. Sus sacerdotes eran Akalu y también vestían capas de pez. En los sellos cilíndricos sumerios vemos a los sacerdotes Akalu a cada lado de un árbol de la vida luminoso o radiante con un disco alado sobre sus cabezas. Lo que se infiere es que esa aeronave provino del mar, porque eran sacerdotes de un ser marino. Es un claro ejemplo de un ente ancestral que emergió del mar en conexión con una nave. Oannes perteneció a un grupo de poderosos seres conocidos en la antigua Mesopotamia como los Anunnaki. El término Anunnaki significa aquellos que desde el cielo vinieron, en referencia a seres que descendieron del cielo para impartir conocimiento. Esto es lo más importante que podemos leer y aprender sobre los Anunnaki, que fueron nuestros maestros. Así que me parece muy posible que lo que los antiguos intentaron retratar fue una visita extraterrestre. Para los teóricos de los antiguos astronautas, la evidencia quizá más convincente de que hay una presencia alienígena deambulando por nuestros océanos puede hallarse en un recuento de 1492, registrado por Cristóbal Colón. Esta historia realmente es muy importante, es fascinante. En el primer viaje que hace Cristóbal Colón hacia América, justo cuando se dirigía hacia el oeste por el Océano Atlántico, en un lugar muy misterioso como es el Caribe, en ese momento él vio un objeto suspendido muy cerca al agua, brillante, y este objeto se sumergió. El asunto es que quizás Cristóbal Colón fue el primero en describir estas naves transmedia, objetos que están afuera o están dentro del agua. ¿Podría el relato de Cristóbal Colón y las antiguas historias babilónicas sobre Oannes tener una profunda conexión con el objeto filmado desde el USS Omaha? ¿Aportan evidencia adicional de que los mismos artefactos observados en un pasado remoto siguen visitando la Tierra en el presente? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y aseguran que la prueba más fehaciente está disponible en la Biblia hebrea. Washington, D.C., 15 de junio de 2021.
A las puertas mismas del Capitolio, el congresista de Tennessee, Tim Burchett, conversa con un reportero sobre el muy anticipado reporte gubernamental sobre UAPs a ser publicado en menos de 2 semanas. Para sorpresa de muchos, él sugiere que los ovnis han estado presentes durante toda la historia humana y que hasta pueden encontrarse en el libro bíblico de Ezequiel. Quedé intrigado cuando supe que el congresista Tim Burchett había hablado sobre ovnis diciendo que estaban en algunos versículos de la Biblia en el libro de Ezequiel. Y pensé, Dios mío, es un teórico de los antiguos astronautas. Hemos escuchado cantidad de comentarios espontáneos de parte de congresistas, políticos y hasta de personal de alto rango de la CIA, pronunciándose y opinando sobre ovnis. Los últimos años han sido reveladores y sorprendentes en cuanto a ovnis. Ahora vemos a gente examinando la Biblia, intentando comprender si esos eventos son similares a los de hoy en día. La audaz afirmación del congresista Burchett sobre ovnis en la Biblia es una conclusión a la que él llegó tras estudiar cuidadosamente el libro de Ezequiel. De acuerdo con el texto, el profeta hebreo Ezequiel describe un carro de fuego descendiendo del cielo tirado por 4 criaturas vivientes. Cada criatura flanqueada por un objeto metálico, una rueda dentro de una rueda que Ezequiel observa descender en medio de un torbellino y un ruido tremendo. La descripción en la Biblia está clara para mí. La he leído muchas veces. Hay que tomar en cuenta que Ezequiel vivió en el siglo VI a.C., pero lo que él describe es lo que hoy en día la gente define como un ovni. Una rueda dentro de otra, fuego, un tren de aterrizaje. Para mí suena como una nave aterrizando con naves más pequeñas, proporcionándole una gran protección. Es lo que vemos cuando el presidente aterriza en su helicóptero. Nunca es uno solo, siempre son varios. Para mí, Ezequiel vio algo que no pudo describir con precisión y recurrió a elementos de su entorno, a cosas que veía a diario para describir lo que vio. Y lo que más se le parecía era a una rueda porque era el pináculo de la tecnología en su época. Para el congresista Burchett y muchos otros, los videos de la Armada indican que vehículos como los que Ezequiel presenció siguen entre nosotros actualmente. Creo que es el mismo tipo de objeto retratado en la antigüedad, el mismo de hoy en día. Lo de los videos de la Armada, el parecido es demasiado grande para que no lo sea. Con solo escuchar a esos pilotos que son de los mejores. Mira eso, está rotando. Se les nota emocionados, intentando describir lo que ven, casi como Ezequiel tratando de definir lo que veía, y pienso que es una prueba de que, definitivamente, no estamos solos. Para muchos ufólogos, la única diferencia entre los avistamientos antiguos, como el de Ezequiel, y los encuentros modernos del siglo XXI, es que hoy en día tenemos la tecnología para filmarlos. A través de la historia hemos visto a individuos asegurar haber contemplado escudos de fuego en el cielo, cosas que no parecen aerodinámicas. Ahora, gracias a la naturaleza de nuestra tecnología, de la evidencia corroborable, tenemos más información para decir, sí, esto pasó exactamente como se dijo que pasó. Pero no teníamos nada de eso hace 150 años. No teníamos las habilidades. La gran diferencia es que ahora podemos capturar imágenes y videos de estos objetos o naves y hasta hacer mediciones precisas de sus dimensiones y velocidad, algo que no podíamos hacer antes. No podíamos antes, pero ahora sí. Así que, qué emocionante es estar vivo ahora. En innumerables ocasiones, nuestros ancestros se refirieron a estas cosas en el cielo como escudos que volaban o estufas voladoras. Hoy en día nos referimos a ellas como naves voladoras, máquinas voladoras, fenómenos aéreos no identificados. En aquel entonces no contábamos con estos términos, así que, en mi opinión, hay una clara conexión entre los avistamientos actuales y los que hubo en el pasado, porque si no tuviéramos el vocabulario adecuado, lo que se ve en ese video de la Armada
podría describirse como un escudo volador. Este tipo de imágenes nos han acompañado durante nuestra historia entera y todos dicen lo mismo, que los antiguos astronautas nunca se fueron y que los mismos visitantes de la antigüedad se están exhibiendo una vez más, pero esta vez de manera pública. Y eso es increíble. A medida que la evidencia fotográfica y videográfica de ovnis crece, también lo hace el número de personas que cree que los gobiernos de todo el globo saben más de lo que admiten. La idea de que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de la existencia de ovnis se está volviendo una idea común, está de pronto saliendo de la periferia y ya es vox populi, incluso para otros gobiernos y para mucha gente. Hasta el Congreso de los Estados Unidos ya está hablando de esta posibilidad. No tenemos por qué temer a estos objetos aéreos no identificados. Si fueran peligrosos, una amenaza, lo hubiésemos sabido hace tiempo. Ojalá nuestra comunidad de inteligencia publicara todo lo que sabe. Desde arriba se han esforzado por explicar que estos videos recientes no son más que bromas o anomalías. Pero vaya que han habido bastantes anomalías, y creo que están sucediendo muchas más. He hablado con militares y cuando ocurre algo así, lo normal es que les ordenen no decir nada. Pasan por evaluaciones psicológicas, las grabaciones son editadas y se les aconseja no hacer ningún tipo de mención de lo que vieron. Si los gobiernos de Estados Unidos y de otras naciones del mundo revelaran toda la evidencia que tienen respecto a ovnis, ¿sería esta una prueba irrefutable de que hay una fuerza aérea alienígena en la Tierra? Los teóricos de los antiguos astronautas sospechan que la verdad es aún más inverosímil y que, ocultos en instalaciones ultrasecretas alrededor del mundo, hay restos recuperados de aeronaves extraterrestres. Houston, Texas, 2019. El Laboratorio de Propulsión Avanzada de la NASA, conocido como Proyecto EagleWorks, anuncia que, con base en sus más recientes experimentos, ahora consideran posible crear propulsión warp y una nave espacial capaz de viajar más rápido que la velocidad de la luz. El equipo de EagleWorks de la NASA ha estado intentando reproducir un campo warp y los resultados están al borde del error experimental, así que no están listos para construir una Enterprise, pero es posible que puedan experimentalmente decir podríamos construir una Enterprise si nos esforzamos un poco más. Mientras algunos piensan que una tecnología tan revolucionaria es puramente el resultado del ingenio humano, otros sostienen que tales avances son posibles porque hay agencias secretas del gobierno en posesión de y haciendo estudios a vehículos alienígenas caídos a tierra, una teoría que se remonta al famoso incidente de Roswell en 1947. Lo de Roswell en 1947 en Nuevo México fue primera plana del periódico. OVNI caído a tierra. Al día siguiente se retractaron diciendo, no, fue un globo meteorológico, lo que contradijo lo que se había dicho. Muchas personas aseveran que el gobierno estadounidense recuperó en secreto una nave espacial alienígena en Roswell. En 1989, un científico de nombre Bob Lazar se pronunció diciendo que trabajó para el Estado aplicando ingeniería inversa a vehículos extraterrestres derribados, divulgando en los años siguientes detalles impresionantes sobre el proyecto secreto. El gobierno tiene 9 naves espaciales alienígenas, propulsadas por un generador de gravedad modificada. Y se trabaja en ello a 24 kilómetros al sur del lago Groom. La única conexión que sabemos, que se entiende, sería Bob Lazar, quien aseguró que en el área 51 se encuentran los restos de las naves estrelladas, naves de otros planetas, así como los cuerpos que vendrían al interior. Y que en el área S4 del área 51, que es el área más específica, que sería el área más secreta, sería donde se están haciendo diversos estudios para esa parte que se llama retroingeniería. Es decir, copiar
a partir de lo que ya se tiene de esas naves estrelladas. Durante décadas, la dirigencia de Estados Unidos negó tanto las acusaciones de Lazar como la existencia de las instalaciones en las que él dijo que se mantenían las aeronaves alienígenas, el Área 51. Pero en el 2013, una solicitud de la Ley de Libertad de Información obligó a los funcionarios a admitir que el Área 51 existe. Que el gobierno dijese lo que dijo e ignorara esos reportes, pero todo empezó en Roswell y por eso ya nadie cree en el gobierno. Y honestamente, no deberían, no hay transparencia en el caso en absoluto. Estados Unidos no es el único país acusado de encubrir intentos por estudiar objetos alienígenas. Muchos piensan que Rusia tiene un programa OVNI similar en una locación llamada Kapustin Yar, a menudo apodada el Área 51 rusa. Kapustin Yar es una base militar rusa que se instaló en Stalingrado en el año 1946, ¿no? Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Lo que se rumora es que allí aplicaban ingeniería inversa a tecnología OVNI, que podría ser hasta 1.000 millones más avanzada de la que usamos ahora. También se habla de vehículos alienígenas recuperados en la base militar Pine Gap, en Australia, en un misterioso campo aéreo en el desierto de la región Xinjiang de China y en la mansión Wrotlow en Inglaterra. Muchos de los gobiernos y de los estudiosos quieren estar detrás de estas tecnologías, observarlos, analizarlos para poder replicarlos y llegar a alcanzar a estos extraterrestres a nivel tecnológico, por ejemplo. Es obvio que hay cosas que no entendemos, que no sabemos de dónde vienen. Yo solo quisiera que lo admitieran. Ellos creen que la gente no está lista, pero yo opino que estamos más que preparados. Es posible que las sensacionales imágenes publicadas recientemente por la Armada estadounidense muestren la misma clase de vehículos aéreos que nuestros ancestros documentaron. Tenemos ahora suficiente evidencia de que las naves alienígenas no solo existen, sino que han estado presentes en el planeta Tierra por miles de años. Tal vez cuando descubramos quién está detrás del fenómeno OVNI, nos será revelada una verdad mucho más profunda, que los extraterrestres han vivido entre nosotros desde siempre.